Como les mencionaba, he elegido, así como el compañero de Chile refería a la minería, he elegido la construcción, porque además si vamos a las estadísticas en materia de arbitraje internacional, ya sea de inversión o comerciales internacionales, sin duda el tema construcción, junto con el de energía, es el que tiene el liderazgo. Así que realmente tener presente la afectación que ha tenido en el sector de la construcción a partir del COVID, pero también a partir de disposiciones estatales, ¿verdad? En mi país, como decía, cuando llega la pandemia, la industria de la construcción apela a algo que se ha mencionado hoy, la colaboración, la cooperación, el diálogo. Y esto es importante. Si nosotros vamos a los contratos modelo en materia de construcción, los contratos de construcción internacionales, vemos que ha ido creciendo en paralelo a la revisión de las cláusulas de fuerza mayor y hardship, también ha ido creciendo una postura de contratos de negociación, de colaboración. Las partes, en la valoración de los intereses que quieren satisfacer a través de ese vínculo contractual, contemplan que más allá de los intereses contrapuestos, obviamente, la ventaja o provecho que busco de la otra parte, hay una serie de intereses que solo se logran a partir de la cooperación, de la colaboración. Y esto en Uruguay generó que trabajadores y empresarios acordaran suspender inicialmente la ejecución de las obras de la construcción, apelando al uso de las licencias laborales pendientes. Luego de eso, y ya organizado, retomaron la construcción y es así que hasta ahora, a pesar de controles, de test, de hisopados, poca alteración en las obras se ha dado en el Uruguay. Por supuesto que es un tema para mencionar. Para referirles, si nosotros vamos al comentario, al estudio de esos contratos a que hacía referencia, tanto podemos ir a los contratos FIDIC como a los contratos NEC, vamos a encontrar, por supuesto que en materia de construcción, referencias a que la escasez de la disponibilidad de personal o de los bienes por pandemia u actuaciones gubernamentales asociadas a la misma, van a impactar en el programa, se reconoce que impactan en el programa, y por lo tanto se regula el proceder posterior de las partes a partir de ello. Es fundamental, lo vemos en estos contratos, y además lo podemos aplicar incluso por algo que también se mencionaba hoy, que es la obligación de mitigar el daño, una obligación de mitigar el daño que en los contratos de construcción internacional adquiere especial relevancia. Les decía, es importante que la parte que quiere invocar esta causal de afectación del programa, es decir, de alteración de los tiempos del cronograma de obras, deba guardar la prueba de que ha buscado las alternativas posibles, que ha agotado otras formas para lograr el cumplimiento. Por ejemplo, para ir refiriéndome a alguna de las normas que quería citar en esta presentación, por ejemplo, ese constructor que al momento de alegar la alteración en los tiempos, en el cronograma, o la imposibilidad de cumplir, haya buscado otras alternativas a suministradores de insumos. A ver, sin duda, cuando nosotros hablamos de cualquiera de los sectores industriales o comerciales, el contrato de suministro, materia prima o mercadería a enajenar, puede verse alterado de forma total, drástica, cuando quien le provee de la mercadería está instalado en un país con cuarentena total, con prohibición de desarrollar la actividad. En ese caso, traigo como referencia y como otro de los mecanismos útiles que ha resultado eficiente por mi experiencia para dar seguridad a las partes mientras se analizan otros mecanismos, es lo previsto en el artículo 71 de la Convención de Viena de 1980 en materia de compra-venta internacional de mercaderías. Este artículo de la Convención, a diferencia del 72, que prevé que ante circunstancias graves que prevé una parte, que le hacen
ya vislumbrar con certeza, prácticamente certeza, el incumplimiento de la otra parte, habilitándole a resolver el contrato. Esto es en el 72. En el artículo 71 se habilita a la parte que advierte, si me permiten, haré referencia, he volcado ahí algunas líneas de reflexión para que luego ustedes las analicen. El artículo 71, les decía, de la Convención de Viena, habilita que la parte que ya tiene elementos objetivos, dejando de lado la subjetividad, o elementos objetivos, de que han cambiado las circunstancias de lo contratado. Por eso, vinculado al tema que analizamos en esta conferencia, que le hacen desconfiar que habrá un incumplimiento de la otra parte. ¿Por qué? Por circunstancias que afectan su solvencia o que menoscaban de manera sustancial la posibilidad de cumplir conforme lo convenido. ¿Qué debe hacer según la Convención? Debe, algo que mucho se valora en los contratos de construcción y se exige, comunicar. Es decir, debe noticiar a la contraparte que entiende que se encuentra configurada esta situación, que teme que no ha cumplido, que no está en condiciones de cumplir, perdón, y en ese caso, mientras la otra parte no ofrezca garantía de cumplimiento, queda habilitada a suspender su prestación. Les hago notar que no estamos ante una excepción de contrato no cumplido, previsto por prácticamente todas las legislaciones, sino que, ¿cuál es la diferencia con este mecanismo? No estamos ante obligaciones ya exigibles de la contraparte, sino que es exigible la prestación de quien invoca este mecanismo, y la obligación cuyo incumplimiento se prevé de manera importante, objetiva, pero se prevé, se tornará exigible en un momento posterior. Es un mecanismo muy excepcional que nos permite la Convención de Viena y que me parece, y por mi experiencia, ha resultado muy útil para dar una respuesta temprana, sobre todo en las situaciones en que nos encontramos, en que no hay certeza de lo que está pasando del otro lado. Es decir, la parte en el contrato y sus asesores jurídicos, por lo tanto, no tienen los elementos para poder tener certeza de lo que pasa y poder acreditarlo, porque cualquier error en la materia, suspendiendo una obligación de nuestra parte, salvo eximentes, estamos ante un incumplimiento. Esto simplemente para seguir la línea de reflexión que todos, obviamente, en términos jurídicos tendremos. Así que, tanto en Convención de Viena para este mecanismo, como en general, en lo que refiere a los contratos de construcción, un pilar fundamental, no solamente la cooperación, la colaboración, y el ejercicio de buena fe, que tanto mencionamos antes, de los mecanismos que brinda la normativa y los mecanismos que prevén los contratos, sino también la correcta, la oportuna notificación a la contraparte, primero, de que se han dado determinadas circunstancias, segundo, de lo que genera en el contrato o lo que genera en el vínculo contractual, si hablamos del artículo 71.